Buenos días. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, buenas tardes. Sí, ya, buenas tardes, ¿verdad? Estábamos conversando con anterioridad que usted quería que el tema de la conversación de hoy sería sobre los asteroides y la fotometría de asteroides específicamente. Sí, en particular, pues sí, ese parece que es un tema de interés últimamente para todo público. Eh, Esto del coronavirus es la versión de los biólogos de un asteroide pegándole a la Tierra para los astrónomos. Casi el efecto es el mismo, la gente está trancada, no salen afuera, todo el mundo tiene Ujú, mucho miedo que esto se pegue y, ¿verdad? Es que mata también esto, no es juego, ¿no? ujú, exactamente. Pero Entonces, bueno, profesor, el asteroide sí. son pequeños planetas que le dan vuelta alrededor de la órbita de la Tierra. Creo que hay un cinturón de ellos que está entre Ujú. Marte y Júpiter, ¿no? Si no me equivoco. Sí, efectivamente, hasta hace pocos años, aunque parezca increíble, la Unión Astronómica Internacional no tenía una definición oficial para lo que es un planeta. Y debido a lo que le pasó a Plutón, básicamente que encontraron otros objetos un poco más grandes que Plutón y estaba la duda si llamarlos planetas o no planetas, hicieron una definición de lo que es un planeta, pero los asteroides no caben dentro de esa definición de planeta. Sin embargo, sí cumplen con uno de los requisitos de un planeta, que es básicamente que orbitan al Sol. Entonces, son pequeños fragmentos de la formación del sistema solar que no llegaron a formar un planeta, pero que todavía siguen en órbita alrededor del Sol. La mayor parte de ellos están, como tú decías, entre Marte y Júpiter, lo que se llama el cinturón de asteroides, pero también hay otro cinturón de asteroides congelados más allá de Neptuno, y Plutón ahora está categorizado como uno de estos objetos transneptunianos, que también son remanentes de la formación del sistema solar, pero congelados, están siempre lejos del Sol, mientras Sí, que los asteroides tradicionales están ya secos, están cerca del Sol, calientitos, y son los que conocimos primero. entonces el asteroide es una roca que está dándole vuelta alrededor del Sol constantemente en esa órbita Sí, que fue resultado de un desprendimiento tal vez de un planeta que se fracturó o que no se formó. fue un planeta que no se formó. La evidencia que tenemos es de que entre Marte y Júpiter había suficiente materia para formar otro planeta terrestre, como Marte, lo que fuera. Pero durante ese proceso de formación, Júpiter y Saturno se movieron un poquito hacia afuera en el sistema solar y eso causó ciertas repercusiones dinámicas con los periodos de los asteroides y básicamente impidió que se formara el planeta, pero los pedazos pequeños ahí quedaron. Entonces, se formaron como pequeños conatos de planetas o planetesimales, a veces los llaman, que tienen una estructura parecida a un planeta con un núcleo un poquito más pesado hecho de metal, una corteza ligerita, ¿verdad? Pero no duraron, se rompieron. Y muchos de esos fragmentos forman parte de los asteroides y muchos otros pues siguen siendo objetos que desde la formación del sistema solar no han tenido interacción con un planeta, entonces no han sido alterados químicamente. Entonces, por eso son de mucho interés. Y cuando usted está usando un telescopio para mirar hacia el cielo, ¿cómo se identifica un asteroide? ¿Qué es característica a ellos específicamente? La palabra asteroide viene de aster de estrella y oide de que se parece a o similar a una estrella. Porque la verdad es que nosotros no podemos ver la silueta de los asteroides, son puntitos como si fueran estrellitas. La diferencia es que se mueven. Si lo ves al día siguiente ya no está donde estaba la estrellita. Y tú puedes seguir el movimiento del asteroide y eventualmente calcularle una órbita y resulta que está alrededor del Sol. Es un objeto dentro de nuestro sistema solar. Pero sigues viendo un puntito de luz nada más. O sea, es todo lo que se puede ver. Claro, y eso es lo que usted ve con el telescopio, pero ¿cómo, en este caso, la fotografía, fotometría, creo que lo dije bien, ¿no? Fotometría de Ujú. asteroides es encontrar la composición química de ese asteroide o física de ese asteroide, de materiales que componen esa roca. Hay varios estudios que se pueden hacer de asteroides. El más básico es el que decía ahorita de las posiciones de los asteroides. Eso se llama astrometría, medición de los astros.
Básicamente utiliza las posiciones de las estrellas vecinas para calcular la posición del asteroide en ese momento dado, y en una hora después, o un día después, o 2 días después, lo que tú quieras, y de esa información tú puedes calcular la órbita de los asteroides. Entonces ya sabes dónde están en el sistema solar, cerquita, lejos, pasan cerca de la Tierra, están en el cinturón principal, están más allá, etcétera. Ese es, digamos, el primer nivel de conocer el asteroide, saber dónde va a estar en el futuro, conociendo su órbita a través de lo que llamamos parámetros orbitales, que básicamente es una bola de números que te imitan matemáticamente la trayectoria del asteroide. Segundo término está la fotometría. Fotometría lo que estudia es ese puntito de luz, cómo varía de brillo, porque a veces es más brillante, a veces es menos brillante. La mayoría de los asteroides no son esféricos, sino que tienen forma de papa o de aguacate o de piedra. Entonces, conforme van girando sobre su eje, a veces reflejan más luz si están, por ejemplo, así de lado, que si están así. Así reflejaría un poquita luz. Entonces, dependiendo del área que está viendo hacia el Sol, es la cantidad de luz que refleja hacia la Tierra. Entonces nosotros vemos como el brillo sube y baja, sube y Pero baja. ellos giran en su eje como la Tierra o no. Sí, También sí giran en giran. su eje. Tienen un eje de rotación, no es el mismo de la Tierra, está apuntando en otra dirección. El nuestro ahorita apunta hacia la estrella polar, pero puede ser de cualquier otra dirección. Y esa rotación se puede reflejar en lo que llamamos la curva de luz, o sea, cómo varía la luz con el tiempo. Si se repite, generalmente indica que el asteroide pues tiene una forma no esférica y un periodo de rotación que se puede medir. Entonces, lo que yo empecé a estudiar la astronomía fue la astrometría primero, para poder, una vez que puedes medir la posición de los asteroides, te pueden dar lo que llaman un número del observatorio. Hay una organización internacional que es la que se encarga de agrupar toda esta información de asteroides, sobre todo la información de las órbitas de los asteroides, y para eso requiere muchas posiciones de millones de asteroides de todo el mundo. Y si tú quieres participar en observaciones de asteroides, lo primero que haces es astrometría, reportas posiciones, y cuando ya están convencidos de que sabes lo que estás haciendo y lo estás haciendo bien, te dan entonces lo que llaman un número de observatorio. Tus coordenadas de tu observatorio ya están registradas para que puedas hacer reportes de astrometría y también fotometría y otras cosas. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es fotometría, pues para poder rastrear el asteroide, observarlo durante varias noches consecutivamente y de ahí calcular el periodo de rotación del asteroide. Y si eso lo haces varias veces en 2, 3, 4 años, cuando el asteroide está en diferentes posiciones del sistema solar, tú puedes calcular entonces el eje de rotación, hacia dónde apunta, o puedes calcular más o menos la forma tridimensional del asteroide también. Entonces, para eso sirve la fotometría. Otra técnica más avanzada es la espectroscopía. No sé si hayas oído hablar de No espectroscopía. voy a hablar de esa técnica. Es fotometría de muy alta resolución. Estás viendo literalmente los colores uno por uno. Y cuando lo haces así muy específicamente, tú puedes ver qué colores se reflejan más que otros, que el verde se refleja más que el azul, que el rojo, por ejemplo, o menos, etc. Y eso te dice la composición química de la superficie del asteroide. Entonces es otro nivel ya de estudios todavía más avanzado. Y hay otros también más complicados. Por ejemplo, están lo que llamamos los estudios de radar. Tomas un radar de la Tierra, un radiotelescopio, y mandas señales al asteroide, rebotan del asteroide, y según cómo reboten, tú puedes conocer, aparte de la posición del asteroide y la velocidad del asteroide, también puedes conocer, por ejemplo, la composición de la superficie, la rugosidad, si está hecho de polvito o de piedritas, o es sólido así, pues pulidito, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma más avanzada de estudiar asteroides. Entonces, y de todas estas se combinan para tratar de conocer estas rocas, cómo están hechas, si son, porque no todas son iguales. Unas son monolíticas, así una sola piedra,
pero otras son agregados de millones de piedras chiquitas que están juntos solamente por gravedad. Que si te paras en la superficie y le haces así a una piedrita, sale y ya no regresa. Es que es un conjunto, es como una formación rocosa de muchas piedras unidas que viaja juntos, como Sí, exactamente, y viajan siguiendo algo. juntas y lo único que las pega es gravedad y si acaso un poquito de agua que se congela y como hielo así que lo junta, si acaso. Entonces, y hay otros que son puro polvo. Literalmente, imagínate un costal de cemento, pero sin la envoltura de papel, flotando en el espacio. ¿Y cómo se mantiene unido? ¿Solo por gravedad? Solo por gravedad y fuerzas de Van der Waals y hay otras fuerzas así químicas, pero son muy leves. No son fuerzas así fuertes, así es como esto es una piedra. Una piedra ya es algo que se formó a través de un proceso químico pues parecido a poder poner el polvo en un horno y que el horno lo junte, ¿verdad? Entonces una piedra ya es um, un proceso más, un material más avanzado en la formación de un sistema solar. Muchos cometas también que están hechos principalmente de hielo, H2O sólido con otros materiales que también se evaporan con mucha facilidad, quedan atrapados dentro del sistema solar y cada vuelta que le dan cerquita del Sol pierden mucho gas y eventualmente se desecan completamente y pierden todo el gas y lo único que queda es el polvito y las piedritas que formaban ese cometa y pues se mantienen juntas por gravedad nada más. Ese gas es Y el que se ve en la cola, ¿no? La cola del cometa es la sí, pérdida del gas. es la pérdida de gas, exactamente. Cada vez que pasan cerca del Sol, dependiendo, pueden perder entre 1% o un poquito menos. Ahora hay un cometa, se me fue el nombre del cometa, um, Atlas, el cometa Atlas, que está pasando cerca del Sol. Y pasó tan cerca del Sol que se rompió en varios pedazos y los pedazos se están esparciendo y todo el gas se está evaporando. Y pues ya se va a deshacer, ese no va a quedar así como yo describía, un voltito así de polvito con tantitas rocas, ese se está deshaciendo completamente. Entonces, un cometa también es un asteroide, pero con otra composición, con una Exact, composición líquida. exactamente, todos son remanentes del sistema solar, el problema es dónde los encuentras. Si los encuentras cerca del Sol, están secos, no tienen agua porque están calientes. Si los encuentras lejos del Sol, están congelados, todavía el material volátil lo tiene congelado y forma la estructura principal. Entonces tomas uno de esos que está lejos del Sol y lo cercas al Sol, se va a calentar y se va a evaporar mucho material y eso es lo que forma la cola del cometa. Pero en realidad sí, son restos de la formación del sistema solar también. Y Todos los siempre van a seguir objetos, en la misma órbita. Ellos siempre van a la misma órbita, no se desvían de ahí. no, sí se desvían. El cinturón de asteroides, por ejemplo, los asteroides a veces pasan cerquita entre ellos mismos o pasan cerquita de un planeta y los va cambiando de órbita ligeramente y eventualmente algunos de ellos pueden emigrar hacia el sistema solar interior, entre Marte, la Tierra, Venus, y se vuelven lo que llamamos ahora asteroides cercanos a la Tierra, NEOs, Near Earth Objects. Ujú. Esos pero anteriormente venían del cinturón de asteroides, y por azares del destino, las órbitas levemente a través de los millones de años fueron cambiando y ahora pueden cruzar la órbita de la Tierra. Igualmente, los que están más allá de Neptuno también interactúan entre sí o con Neptuno y eventualmente algunos pasan al sistema solar, Urano, Saturno, Júpiter. Esos se llaman centauros. Los que están cerca de Marte y la Tierra se llaman objetos cercanos a la Tierra y hay una subcategoría que se llaman objetos potencialmente peligrosos, que no solamente cruzan la órbita de la Tierra, sino también cruzan el plano de la órbita de la Tierra, o sea, sí pueden chocar con la Tierra. Son los Sería potencial, catastrófico un meteorito, no sé de qué tamaño, el daño que causaría si impacta la Tierra, ¿verdad? dependiendo del sapo es la pedrada, entre más grande peor. Bueno, ya no, ya hace unos 20 años hubo varias películas como Armagedón o Impacto Profundo, no sé si las viste. Sí, creo que las vi. Son Bruce películas Willis, de los 90, creo que son las películas. por ahí Bruce Willis va y salva la Tierra, o sea, porque pues estaban de moda, apenas se descubría como algo potencialmente peligroso para los terrícolas. Y muchos dicen que la diferencia entre los humanos y los dinosaurios es que los dinosaurios no tenían un programa espacial.
Ajá. Entonces, no pudieron evitar que les cayera un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro y aniquilara pues mucha de la fauna y flora de la Tierra en esa época, hace 65 millones de años. Nosotros tenemos esa capacidad, nada más que es muy cara, ¿verdad? Pero no tenemos ahorita el ímpetu de hacerlo porque no hemos encontrado ninguno que vaya a pegar con la Tierra. Hay muchos programas de estudios que están viendo asteroides precisamente para eso, para tratar de detectar, calcular las propiedades del asteroide, de qué tamaño es, de qué está hecho, cuál es su órbita, si va a impactar a la Tierra en un futuro o no. Y hay una escala que se llama la escala de Torino, porque fue en un congreso en Torino, en Italia, donde se propuso que va del 0 al 9 o el 0 al 10, no me acuerdo exactamente. Bueno, todos los asteroides que conocemos están en 0. 0 es que no le va a pegar a la Tierra, no es peligroso. Y conforme la probabilidad aumenta, va aumentando el número. Algo así como la escala de Richter. Ningún asteroide ha pasado de categoría 1. Y con más observaciones se descarta la probabilidad de impacto y se vuelve otra vez categoría 0. Y ese que pasó cerca de la Tierra, creo que fue el año pasado, algo que estuvo bien cerca, que vi la noticia que casi coincidió con la misma, la misma ruta de la Tierra, al cruzarse los dos, se cruzaron en un punto bien cerca. Ajá. Sucede todos los años y a veces nos damos cuenta y a veces lo podemos ver con anticipación. Otras veces viene y nos pega y ni nos damos cuenta, pero son objetos pequeños, unos cuantos metros de diámetro. La mayor parte de ellos explotan y se deshacen en la estratosfera y no llegan a la superficie terrestre. Raro es el que llega a la superficie terrestre. Cuando está en el espacio, se llama, bueno, hay asteroides y cometas. Los asteroides principalmente están hechos de roca, los cometas principalmente de hielo, pero pues pueden tener tamaños. El asteroide más grande tiene como 900 kilómetros de diámetro, algo así. Más pequeño, si son muy chiquitos ya no los llamas asteroides, los llaman meteoroides. Mm. Cuando pasan por la atmósfera de la Tierra y se ve el destello de luz así momentáneo, se llaman meteoros, de la palabra de meteorología, porque está sucediendo en la atmósfera. Claro. Y si llega a sobrevivir y lo recoges del suelo, entonces ya es meteorito. Y ya es más un problema de geología que de astronomía, porque ya es una piedra la que está recogiendo. Entonces, hay pocos que llegan a ser meteoritos que llegan hasta la superficie de la Tierra y causar daños. Eh, pero suceden todos los años que hay muchos impactos de asteroides o meteoroides con la Tierra y algunos de ellos sí los podemos ver con antemano y podemos hacer caracterizaciones. Creo que hubo uno hace como 5 años que se detectó 24 horas antes de que chocara con la Tierra y lograron avisar a cayó sobre el Sudán en la noche y varios pilotos de avión, de jets transcontinentales lograron detectarlo y satélites también de meteorología detectaron cuando pasó por la atmósfera terrestre. No llegó al suelo, pero se deshizo y encontraron algunos fragmentos en el desierto del Sudán. Pero ese fue el único, ese y otro creo que han sido los únicos que se han detectado que sí van a chocar con la Tierra, que chocan con la Tierra, pero han sido muy pequeñitos y con muy poca anticipación. La idea es detectarlos con años de anticipación. Con años de anticipación tienes oportunidad de desviarlos. Con una semana antes no hay oportunidad. Entonces, lo que estamos tratando ahora de hacer es hacer catastros de todos los asteroides que existen y calcular sus órbitas, extrapolarlas a futuro y ver si alguna de ellas puede ser peligroso para eventualmente pues diseñar alguna estrategia de desviarlo pues sí, de desviarlo creo que es lo más razonable. Eso de bombas atómicas estilo Bruce Willis no Eso es no en lugar, funcionaría, ¿verdad? Eso no, eso es no, muy fantástico para funcionar. sí, si viene un asteroide y lo rompes en pedacitos, pues ok, ya no tienes una bala, tienes un escopetazo, entonces es una escopeta que te llega a la Tierra. A lo Claro. mejor hace menos daño local, pero hace más daño en más superficie. Pero usted dijo una cosa muy interesante. Usted dijo que tenemos la tecnología que se pueden desviar si acaso Ah, sí. ocurre, pero tal vez nos pase como nos pasó con esta pandemia, que todo el mundo pensó que venía una pandemia y nadie se preparó y llegó y mire lo que ha causado. Pero el asteroide es diferente, si no, el asteroide pasa a la atmósfera
y choca con la Tierra, podemos desaparecer como raza. Sí, si es suficientemente grande, sí. Afortunadamente los grandes ya los estamos descubriendo porque no se nos pueden esconder. Con tecnología, mejores telescopios, mejores detectores, más tiempo de observación, eventualmente podemos caracterizarlos a todos hasta cierto tamaño. El tamaño de peligro viene siendo de como media milla de diámetro hacia arriba. Más pequeño, por ejemplo, un estadio de fútbol o un edificio, algo así, un edificio, pues sí podría causar daño, pero el daño sería muy localizado, no sería global, sería regional, si acaso. Claro. Entonces, tenemos ciertas metas de detectarlos todos hasta cierto tamaño y después mover esa línea de detección para más pequeños y más pequeños y más pequeños. Y la tecnología ya está, no tiene chiste. Es lo mismo que la pandemia, la tecnología ya está. El problema es los recursos económicos y la voluntad política. Claro. Pero pues de que se puede, se puede. Pero hay mucha diferencia entre una pandemia que te avisa con tiempo a un asteroide o un meteorito que te golpea en horas y te hace desaparecer te pulverizarte como si nunca hubiese existido. Pero ahí sí, como en las películas, si tienes suficiente tiempo de saber de que viene un asteroide, entonces sí puedes arreglar para que Elon Musk y los rusos y los franceses y los chinos se pongan de acuerdo y pongan una nave espacial y la lleven hasta allá. Le pongan unos retropropulsores al asteroide, por ejemplo, se los amarren, los prendan y lo desvían tantito. No lo pueden desviar mucho porque es muy grande. Pero con tantito que lo desvíen, pues se va abriendo el ángulo, se va abriendo el ángulo. Y ya para cuando llega a la Tierra, pues ya le falló a la Tierra, ya no le pegó a la Tierra. ¿Sí me explico? ¿No hay posibilidad que la Tierra lo traiga con su fuerza gravitacional? También, también, sí. Hay que tomar todo eso en cuenta también. Cuando hay otro asteroide que va a pasar cerca de la Tierra, no nos va a pegar, pero va a pasar tan cerca que la Tierra lo va a desviar. Y hay que poner mucha atención cómo lo desvía la Tierra porque 30 años después podría pegarle a la Tierra. O sea, en esta vuelta va a pasar muy cerquita y la Tierra sí lo va a desviar considerablemente, pero no estamos seguros qué tanto, porque hay mucha incertidumbre en unos parámetros muy pequeñitos que otra vez después de 30 años se vuelven incertidumbres muy grandes, pero que hay que ponerle mucha atención. Y hay un programa, lo que piensan hacer para rastrear ese asteroide, literalmente es ir al asteroide y ponerle un aparato para que mande señales de radar y así conocer exactamente la posición del asteroide en todo momento y poder ver si se está desviando poco a poco, si se está acercando, se está alejando, o sea, si hay que darle algún empujoncito para otro lado, por ejemplo. Entonces, es como lo de la pandemia. Si tú tienes centros y suficientes insumos listos para atender, laboratorios, etcétera, pues los puedes aplicar. Pero si no los tienes, pues no. Aquí también, si no tienes los cohetes, pues no los puedes construir en 15 minutos, ¿verdad? Por Claro. eso digo que hay que avisar con mucho tiempo. Yo no tengo la capacidad mental para asimilar esa facilidad que tienen otras personas de prever y calcular la trayectoria de un objeto que va a pasar dentro de 30 o 35 años. Me imagino que los cálculos matemáticos deben ser enormes. Eh, Es un reto muchas veces las ecuaciones son relativamente sencillas. Newton las resolvió hace ya cientos de años. El problema es que son muchos objetos en el sistema solar, es mucho tiempo y las incertidumbres pequeñitas se van aumentando y se van sumando una con la otra y con la otra con la otra, que al final de cuentas tienes que hacer un estudio estadístico, que ujú. ese es otro, o sea, hacer muchas simulaciones y sacar estadísticas de los resultados y de ahí decir, bueno, ¿cuál será el resultado más viable de este caso con cierta incertidumbre? Entonces, el lenguaje de las matemáticas es eso en sí, un lenguaje de que tú hablas con números, con la precisión de los números, um, pero también es inexacto como el lenguaje normal, de que cada palabra tiene varios significados dependiendo de la entonación. Bueno, los cálculos te pueden dar el mismo número, pero depende de cómo llegaste a ese número, viene de por acá o viene de por acá. Pero bueno, sí, hay que saber matemáticas. Desde luego, yo no tengo la capacidad mental para asimilar, para verlo.
Yo para a mis, ver. a mis estudiantes yo los hago para que piensen en números astronómicos. Les pongo un ejercicio que es muy sencillo. Han de cuenta que la Tierra es una moneda. En México de 10 pesos una moneda es como 2.8 centímetros de diámetro. Y le digo, con esa información, solamente con esa, hazme un modelo a escala del sistema solar. Sí, maestro, ¿cómo no? Sí se puede. Y resulta que no, o sea, cuando hacen los cálculos, encuentran, por ejemplo, que la luna es menos de medio centímetro, es una cosita chiquita y lo pones 88 centímetros de la Tierra. Ok, bueno, ok, eso todo lo puedes entender. Pero el Sol viene siendo una esfera de 3 metros y está a 300 metros de distancia. Ya no me puedes hacer el modelo. En ese modelo, Plutón sería la punta de una pluma o un lápiz a 12, 13 kilómetros de distancia. Entonces les pido, caminen eso. Entre la esfera de 3 metros, que puede ser un automóvil pequeño, un Volkswagen, por ejemplo, eh, y Plutón, que es una puntita de lápiz a 13 kilómetros, tienes dos pelotas de básquetbol, que es Júpiter y Saturno, dos pelotas de softball, que son Urano y Neptuno, y tres, cuatro caniquitas chiquitas que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y ya es todo lo que hay. Y ahí es Espacio, lo otro es donde vacío. todo lo demás es espacio vacío. Y ahí es donde les cae el 20 de que, caray, sí es fácil decirlo porque en la televisión nos ponen que un planeta está pegado a otro y en el intervalo de un comercial ya viajaste a otra galaxia, Así mismo, ¿eh? pero en la realidad haces el cálculo y necesitas hablar ese lenguaje de los números para entender. Y Es que hay muchas tanto, veces sí, no lo puedes poner en palabras normales. es que hay tanto espacio y tantas posibilidades de que esa pequeña piedra, porque es relativamente pequeña compararlo con un planeta, Ujú, pueda desviarse 1 centímetro nada más. El resultado dentro de 5 años puede ser millas de distancia de un planeta o millas de distancia del Sol. Eso es tan difícil para mí para comprenderlo, porque no tengo la visión esa de ver el sistema solar y ver hasta dónde esos planetas pueden ir con esa órbita que puede tener ujú. cientos de miles de kilómetros de distancia y regresar a un punto 30, 35, 40 años después y que sea capaz de calcular dónde va a ser ese punto que va a regresar esa pequeña piedrita. Compara- Digo pequeña piedrita porque realmente la es, comparada con el Sí, universo. es Es mínima, sí. prácticamente imposible. Yo y si, no sé, y si tocó con otro y se convirtió en otro, o se desvió y ahora es una piedra más grande, o se convirtió en polvo de cemento, como usted dijo, o se llenó de agua y se convirtió ahora en un asteroide que la mitad es agua y la mitad es piedra. Es muy O no le iba difícil. a pegar a la Tierra y vino una pequeña piedrita y le pegó y lo desvió y 40 años después sí le va a pegar a la Tierra. Claro, la masa puede cambiar, la masa de la piedra puede cambiar, puede hacerse más grande, puede hacerse más chica. Es que es muy difícil para mí ver eso, no lo veo. La estructura de estos asteroides es tan frágil, muchos de ellos es, como decía, piedras amontonadas. Recientemente hay dos naves espaciales, una japonesa y una norteamericana, que llegaron a dos asteroides, en particular, dos asteroides pequeñitos. Am, y la japonesa ya tomó muestras del suelo y va de regreso a la Tierra. La norteamericana apenas va a tomar las muestras porque encontraron que son literalmente agregados de piedras y están rotando y tienen forma así como medio de diamante doble, así y así, como no sé, Ujú. al- Como dos, 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 como dos dos, dos, pirámides. dos pirámides puestas la parte gruesa una con la otra más o menos y está rotando sobre su eje. Pero de repente ha notado que en la rotación del eje sale una piedrita volando y sale otra piedrita volando. Y eso está haciendo que pierda masa ligeramente. Y eso está haciendo que cambie el periodo de rotación, que es una de las cosas que estudiamos también con fotometría. Si los asteroides van cambiando lentamente su periodo de rotación debido a pérdida de masa como esta, por ejemplo, o debido a otros efectos con la radiación solar, que los calienta y esa parte caliente pasa a la parte oscura y irradia calor y eso hace que lo impulse y eso hace que rote más rápido o rote más lento dependiendo de qué sentido sea. Bueno, la fotometría también nos ayuda con eso. Um, pero lo impresionante es que sí, no sabíamos que fueran tan frágiles.
los asteroides en ese sentido de que son puros agregaditos de piedras todos juntos, o de polvito o la combinación también, ¿verdad? Entonces hay que manejarlos con cuidado. No podemos nada más mandar una bomba atómica y ya los hacemos No, polvo, como ¿no? usted dijo, se fragmentaría y crearía entonces lo que sea. Sería una explosión en masa, entonces serían muchas partículas de Ujú. piedra entrando a la atmósfera y a veces hasta más dañino para la Tierra si le impacta muchos meteoritos al mismo tiempo. Sí. Ujú. Es increíble. Y otra pregunta que yo siempre he tenido desde hace mucho tiempo, ¿el universo qué cosa es? ¿Es una esfera o es una superficie plana? ¿Qué es el universo? ¿Cómo? No tengo idea. Y dice que según los científicos, se está expandiendo, Sí. constantemente expandiendo, pero expandiéndose, no tengo la idea en qué dirección, de forma lineal o de forma en circunferencia. ¿Cómo se está expandiendo? Ok. Vamos a imaginarnos, porque otra vez, esto sucede y matemáticamente lo podemos comprobar y físicamente lo podemos comprobar, pero nosotros somos seres de tres dimensiones, pensamos en X, Y y Z, y es todo lo que podemos pensar, ¿ok? Bueno, pensemos nada más en X y Y, que somos una sábana, y está bien estirada la sábana, ¿ok? Ujú. Es planita, planita, y pones una pelota de golf. ¿Qué le pasa a la sábana cuando pones una pelota de golf? Se hunde un poquito en el medio. Se hunde un poquito en una tercera dimensión, Sí, ¿verdad? Nosotros como somos seres de tres dimensiones, sí nos podemos imaginar eso y lo vemos. Si pones una bola de boliche, se vuelve a hundir un poco más. pero también lo podemos detectar. Bueno, Sí. ahora hay que elevar esto a una cuarta dimensión. Tenemos un espacio de tres dimensiones donde ponemos una masa muy grande, el Sol. Entonces, el espacio se va a doblar en una Ujú. cuarta dimensión. El problema es que como nosotros somos seres de tres dimensiones, ya la cuarta dimensión no nos podemos imaginar. Si fuéramos seres de dos dimensiones que vivimos en un papel, pues está X y está Y en el papel, pero arriba y abajo del papel para nosotros no sería, no lo podríamos imaginar. Claro. La expansión del universo es esa. Se puede explicar como una expansión de tres dimensiones en la cuarta dimensión que sería el espacio-tiempo de Einstein. Pero no lo podemos imaginar, nuestro cerebrito no nos alcanza. Entonces lo que hacemos es analogías. Y la analogía que más frecuentemente se usa es la del globo. Imaginemos que el espacio es el hule del globo que uno está inflando. Ujú. Y lo estás inflando y el hule se está haciendo más grande, ¿verdad? Pero es la misma cantidad de hule, ¿verdad? Claro. Se está expandiendo en una dimensión que el hule no conocía, tres dimensiones. Si tú fueras un, un, una, un pedacito de confeti o algo que está pegado en el hule, una galaxia, una estrella que está pegada en el hule, conforme se va inflando el hule, pues la galaxia permanece en el mismo espacio, ¿verdad? Ujú. Pero se va alejando de la galaxia vecina, porque el hule se está estirando, pero sigue siendo la misma cantidad de hule. ¿Sí me explico? Entiendo, sí. Entonces, nosotros sí entendemos que el hule, siendo una superficie de dos dimensiones doblada en una tercera dimensión, se está inflando y que con el tiempo sea más grande. ¿Ok? Pero ahora hay que tomar que el hule no es una esfera de dos dimensiones doblada en una tercera, sino que es de tres dimensiones doblada en una cuarta dimensión. Y otra vez, ahí la cabeza a nadie nos da. Ah, Y ahí sí por estoy eso perdido, pero perdido. No tengo idea. No puedo verlo, no y lo veo. no eres el único, yo tampoco, nadie se lo puede imaginar, pero las matemáticas nos lo pueden decir, nos lo pueden predecir. Como las matemáticas nos sirven para poner vectores de dos dimensiones X y después lo subimos a tres dimensiones X, Y y Z, podemos subirlo a 4, 5, 6 dimensiones y no hay problema, las matemáticas pueden lidiar con eso y nosotros tenemos la experiencia y la confianza de hablar el lenguaje de matemáticas que nos dice lo que está pasando. El problema es cuando tratamos de traducirlo a palabras e imaginarnos las cosas, pues no podemos, ¿verdad? O sea, Y según muchas, la teoría de esa expansión, disculpe que lo interrumpe, sí, nosotros nos vamos separando de la otra galaxia vecina nuestra anualmente o diariamente, nos vamos separando un poquito, hasta que ya no estemos ni siquiera ni remotamente tan cerca como estuvimos al principio. ¿Y ese espacio quién lo ocupa? ¿Otra galaxia?
Pues no, nadie, es el mismo espacio, nada más que estirado. Es que el espacio no es un vacío, el espacio es una cosa. Como el Lul es una cosa, el espacio es una cosa, tiene propiedades, no es un vacío. Estamos acostumbrados a pensar el espacio como una cuadrícula vacía, pero no. Es una cosa que tiene ciertas propiedades que podemos estudiar, y una de estas propiedades es que el espacio a gran escala, no a pequeña escala, a gran escala estoy hablando entre galaxias y galaxias, o entre cúmulos de galaxias y cúmulos de galaxias, millones de años luz de distancia. Una de las propiedades es que se está expandiendo, y uno de los candidatos para esa expansión viene siendo la energía oscura, que no sabemos qué es. Es una propiedad del espacio que hace que se expanda. Es como la materia, o sea, ¿de qué está hecha? Pues de moléculas, y las moléculas de átomos, y los átomos de protones, electrones y neutrones, y los protones de quarks. ¿Y los quarks de qué? Pues de materia. Claro, hay Entonces tantas regresamos. preguntas Uh-huh. y tan pocas respuestas que yo creo que es prácticamente imposible para mí comprender eso. ¿Y qué cosa es un agujero negro? Como un drenaje que pasa las cosas a la cuarta dimensión o a quinta dimensión? El que pasa a través de eso, ¿dónde va a parar? No, no para en ningún lado, ahí está. Es el basurero más, digamos, eficiente que hay. Todo lo que entra ya no sale y ahí se amontona. Lo único que haces es aumenta de masa, es todo. Entonces, eh, un agujero negro se compone básicamente de dos estructuras. Uno es lo que llamamos la singularidad, que es toda la masa. Imagínate la masa de 4 millones de soles en este espacio aquí chiquito. ¿Okay? Es toda la Ajá. masa en un espacio infinitamente pequeño, en un punto en el espacio. Entonces tienes toda esa masa amontonada aquí. Si tú tratas de escapar de esa masa, pues necesitas velocidades muy altas para poder escapar de la fuerza de gravedad. Entre más masa sea, pues más fuerza necesitas. Sí, Entonces, eh, necesitas llegar a lo que se llama la velocidad de escape, la velocidad con que el objeto deja de ser atraído por la gravedad de lo que estás tratando de escapar. El problema es que el agujero negro tiene una masa tan concentrada que todas las regiones cerquitas del agujero negro tienen velocidades de escape más grandes que la velocidad de la luz. Y eso es imposible. Ningún objeto puede viajar más rápido que la luz. Entonces te tienes que alejar bastante del objeto para que ya pueda un rayo de luz escapar. claro. ¿Okay? Entonces, esa distancia se llama radio de Schwarzschild. Es un cálculo, un alemán que lo calculó. Um, y la superficie a esa distancia, a la esfera grandota, se le llama el horizonte de eventos. O en España le llaman el horizonte de sucesos. Porque ahí es donde todo lo interesante está sucediendo, porque ahí la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. De ahí hacia adentro, quién sabe qué pase, porque como la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. ¿Viste la película Interestelar? No, no creo. No, ¿Es recomendable. nueva? No, ya tiene como 5 años, algo así. Es con Matthew McConaughey. No, no creo que la haya visto. Y se llama Interstellar, porque hablan mucho de hoyos negros y relatividad, y muchos de estos conceptos los tratan de comunicar al público en general. Viaja a un hoyo negro y cosas así, viaja en el tiempo, y no, o sea, puede haber, no sé, jirafas verdes con manchitas blancas adentro y son los seres inteligentes, y te lo creo, porque estás dentro del horizonte de eventos, no podemos saber lo que está sucediendo. Del horizonte de eventos para afuera es donde todo el universo que conocemos pues funciona más o menos normal. Entonces eso básicamente es un hoyo negro, la singularidad con su respectivo horizonte de eventos. Entonces dependiendo de la masa de la singularidad, si es de 4 millones de veces la masa del Sol, pues es el hoyo negro que está en el centro de nuestra galaxia. Hay otras galaxias que tienen 20,000 millones de masas solares en un puntito literalmente. Entonces es un reto para nosotros tratar de, número uno, saber qué es lo que está pasando con la poca información que nos llega de estos objetos, y número dos, tratar de explicarlo.
que esa es otra Claro. cosa. Las ecuaciones nos dicen una cosa, pero cómo lo traducimos a palabras también, esa es otra cosa. Y no hay forma ni Entonces, de llegar cerca a esos lugares porque están tan lejanos que no hay ah, tecnología todavía que permite una nave espacial o algún tipo de transporte llevar al hombre nada más en a las estar cerca. películas. Sí, es Y increíble. Yo pensé que el agujero negro para mí era un embudo que tenía salida para otro lugar y el que entraba por ahí salía por otro lado, como si viajara a través del tiempo. Entrabas aquí y salías a la otra galaxia 20.000 años después. No sé, eso era lo que yo pensaba que era un agujero negro. fue una teoría que estuvo propuesta hace ya varios años. Las salidas se llamaban agujeros blancos. Y básicamente la idea era esa, ir a un agujero negro y eso te transporta a otra parte del universo y por ahí sale la materia. El problema es que en nuestro universo no hemos visto ningún agujero blanco. Entonces, sí Entonces, hemos ¿sabes? visto, tenemos mucha evidencia de hoyos negros, pero no tenemos ninguna evidencia de agujeros blancos. Por algún tiempo dijeron que los cuasares eran agujeros blancos, porque eran muy brillantes, eran objetos muy lejanos, muy brillantes. Pero ya sabemos ahora que los cuásares son um, hoyos negros supermasivos que están tratando de absorber tanta materia al mismo tiempo que la materia al amontonarse y tratar de entrar viaja casi a la velocidad de la luz y crea explosiones gigantescas que se ven del otro lado del universo. Entonces son hoyos negros que están alimentándose muy vorazmente y en ese proceso pues están escupiendo mucho material y luz y rayos X y muchas cosas que podemos detectar desde la Tierra y que pensábamos que serían, bueno, a lo mejor son los agujeritos blancos. No funcionó esa teoría. No son eso. Y si la galaxia de nosotros pasa cerca a ese agujero negro, ¿puede ser absorbida por él? No, nuestra galaxia es enorme, 100 mil años luz de diámetro, algo así, y los agujeros negros no son tan peligrosos. Por ejemplo, si nuestro Sol se hiciera un agujero negro así por arte de magia, ¿ok? Tienes el Sol enorme, la bola de fuego, pum, en un segundo por Harry Potter vino y le hizo así el tamaño, le hizo un hoyo negro, pero tiene la misma masa, ¿ok? La masa del Sol. ¿Qué le pasa a la órbita de la Tierra? Nada. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad funciona con dos cosas, la masa de los objetos y la distancia entre ellos. La masa de la Tierra no cambió, la masa del Sol no cambió, nada más de hacerse grandote se hizo chiquito, y la distancia entre el centro de los dos objetos tampoco cambió. Entonces la fuerza de gravedad sería igual. La Entonces Tierra no hay seguiría, cambio ninguno. Sí, ¿no? igual. La Tierra, no, sí, porque muchos piensan que los hoyos negros son aspiradoras cósmicas que se chupan todo, ¿verdad? Es lo Pero que no. pienso yo, que son aspiradoras cósmicas que chupan todo lo que pasa por delante de ellos. Los hoyos negros son como perros peligrosos que nada más te pueden morder si te le acercas. Si no te le acercas, no te va a morder. Entonces aquí nada más es de no acercarse a los hoyos negros. Lo que sí notaríamos en la Tierra es que de repente el Sol ya no brilla, ¿verdad? Eso, pero pues bueno, eso ya es otra cosa en este experimento. Pero la órbita de la Tierra sería casi, no cambiaría casi nada. Entonces tienes que estar muy cerquita de un hoyo negro para que esa fuerza gravitacional sea muy grande. Otra vez, las masas no cambian entre tú y el hoyo negro, siguen siendo iguales, pero conforme hace la distancia más corta, la distancia es un efecto mucho más importante que las masas. Entonces, la fuerza de gravedad aumenta mucho más con la distancia que con las masas. Si yo, por Ah, ejemplo, hago la masa de la Tierra 2 veces más grande, pues la fuerza de gravedad es 2 veces mayor. Pero ujú. si hago la distancia la mitad, la fuerza de gravedad es 4 veces mayor con hacerla nada más la mitad. Entonces, la distancia es mucho más importante en la ecuación que la masa. Por eso los hoyos negros son peligrosos cuando está cerquita. Y No se están lejos, y preocupen. gracias a Dios están bien lejos de la galaxia de nosotros. Esta semana salió por primera vez anunciado que podemos ver una estrella a simple vista que estamos seguros que tiene un hoyo negro. Antes todos los hoyos negros estaban tan lejos que las estrellas compañeras, por ejemplo, o los objetos que podemos ver que los rodean, no lo podíamos ver a simple vista. Esta semana salió una noticia de una estrella que apenas se puede ver a simple vista en el hemisferio sur. Uno tiene un hoyo negro ahí de compañero, pero no se puede ver el hoyo negro, pero pues por lo menos podemos ver la estrella. Entonces parece que ese es el hoyo negro más cercano que conocemos. Es increíble. Y cuando usted mira hacia arriba, usando un telescopio potente como los grandes telescopios que hay en este mundo, eh,
¿qué es lo que usted ve? O sea, los satélites no interfieren en esa visión que usted tiene de la profundidad del espacio. Y ahora que están poniendo estos satélites pequeñitos para hacer internet ahora, ¿no serían también como un obstáculo para poder identificar otros objetos que estén relacionados con la Tierra o alrededor de la Tierra y que no sean satélites? Es una especie de contaminación lumínica muy especial. O sea, los astrónomos combatimos la contaminación de luz normal de las ciudades, de las urbes, toda la luz que rebota en la atmósfera porque queremos iluminar nuestras actividades nocturnas. Y esa es una. Pero ahora está saliendo eso que tú llamas, que es otra contaminación de luz que está más allá de la atmósfera, que son satélites y hasta aviones. Me ha tocado que estoy tomando una fotografía y pasa un avión ahí por mero en medio del, pues bueno, ni modo, tomo otra foto, ¿verdad? Claro. Pero también hay, dependiendo del trabajo que uno esté haciendo, a veces se puede componer. Otras veces no se puede componer y hay que volverlo a hacer. Y sí, entre mayores sea la cantidad de objetos que tenemos en órbita, gracias a Elon Musk, mayor va a ser el problema para tratar de sacarles la vuelta de alguna manera. Dicen que están tratando de ponerles pinturas antirreflejantes y otro tipo de estructuras para que no reflejen tanta luz y no nos den la contaminación. Pero Pero es un objeto que si no se ve blanco se va a ver negro. Pero algo va a molestar ahí para que ustedes puedan ver la profundidad del cosmos desde el telescopio. preferimos que sea negro que sea blanco, eso de seguro, porque nosotros medimos el brillo de los objetos, entonces el no brillo no nos interesa tanto. Entonces lo que nos interesa es, si estoy midiendo yo el brillo del asteroide y pasa el objeto, ¿cómo me va a contaminar la luz de ese objeto a lo que yo estoy midiendo en el fondo? Entonces eso sí, sí me molestaría, pero si pasa un objeto negro, pues nada más de repente el asteroide de repente se deja de ver por una fracción de segundo. Si estoy tomando una fotografía de 1 minuto de duración, que el objeto se me apague por una fracción de segundo no es tan grave en ese sentido. Profesor, y volviendo a los asteroides que circulan alrededor de la Tierra, alrededor de la órbita del Sol, yo estuve leyendo que también hay unos que circulan, que persiguen a Júpiter y unos que van alante de Júpiter, que le llaman, creo que son los griegos, los troyanos y los Hildas. Sí, son... ¿Qué cosa es eso? Generalmente la gravedad funciona entre los objetos más masivos. Entonces, Júpiter y el Sol pues, son los dos objetos más masivos del sistema solar y pues, el Júpiter se mueve alrededor del Sol. El Sol tiene un pequeño movimiento por Júpiter, pero si tienes objetos que tienen muy pequeña masa, que sea insignificante a comparación de estos dos objetos, los puedes tener en órbitas que sean exactamente la misma órbita, o sea, la misma trayectoria, pero 60 grados adelante o 60 grados atrás del objeto secundario. En este caso, el primario sería el Sol, el secundario sería Júpiter. Y todos estos puntitos de polvito que van 60 grados adelante y midiendo desde Júpiter al Sol, a los objetos, ese es el ángulo que me refiero, 60 grados. Hay regiones de estabilidad gravitacional donde puedes tener objetos de masa insignificante, como decía, a comparación de los otros dos, en órbitas estables. Entonces, esos se llaman, hay varios que llaman puntos lagrangianos. Lagrange fue el que calculó todas estas lugares, digamos, donde la gravedad se cancela o de alguna manera se compensa. El telescopio espacial James Webb, por ejemplo, no va a estar orbitando la Tierra, lo van a mandar a un punto Lagrange y va a estar lejos de la órbita lejos de la Tierra, pero siguiendo más o menos la órbita de la Tierra, pero por atrás, en otro punto Lagrange. Pero bueno, estos puntos Lagrange se llaman L4 y L5. L4 es el que va a 60 grados adelante de Júpiter y van muchos asteroides, que el cinturón de asteroides que quedaron atrapados ahí, ya dinámicamente no pueden salir. Y 60 grados atrás de Júpiter están los troyanos. Se les llaman asteroides troyanos en general, pero todos los que van adelante son nombres griegos de la mitología de la guerra de Troya y los que están atrás son del equipo de los troyanos, ¿verdad? Bueno, la nación, no el equipo. No era juego de fútbol. Sí. Pero sí, está que Héctor, está Agamenón, todos esos. No estoy muy familiarizado con la mitología griega, excepto por cómo se traslapa con la astronomía. ¿Y qué son los Hildas?
esos que le llaman que están sueltos ahí en el... Es otra familia de asteroides. Cuando tú puedes medir astrométricamente la posición de asteroides, vas a encontrar que hay asteroides que tienen órbitas muy similares entre sí. Y si te pones a estudiar la composición química, muchas veces es similar. Entonces puedes llegar a la conclusión de que estos objetos forman lo que llamamos una familia dinámica de asteroides, que son muchos asteroides que se originaron en un solo asteroide de mayor tamaño que se fragmentó y los pedazos siguieron más o menos las mismas órbitas. Entonces los Hildas se llaman así porque el asteroide más grande de ese grupo es Hilda, así se llama, pero hay muchas familias similares que tienen otros nombres, ¿verdad? Dependiendo, generalmente el pedazo más grande que quede es el que lleva el nombre de esas familias. Entonces son familias dinámicas de asteroides. Y es lo que estamos viendo, el proceso de que estos objetos se van rompiendo con el tiempo y se van deshaciendo. Pero no ha pasado suficiente tiempo en el sistema solar para que desaparezcan completamente. Todavía faltan miles de millones de años para eso. Increíble. Profesor, yo creo que yo no tengo más preguntas. Yo creo que ya hice todas las preguntas que tenía en mente. Ya no se me ocurre nada, a pesar de estar pensando en tantas cosas y tratando de tener una idea del universo, pero ¿qué va? Habría que hacer otro programa para eso. Cuando gustes, sí, ya sabes, la astronomía es fascinante y he encontrado que a todo el mundo le interesa porque vivimos en un mundo muy artificial y la astronomía es un contacto directo con la naturaleza, pues muy profundo en ese sentido. Después, si quieres, podemos hablar de cómo estamos nosotros hechos de polvito de estrellas. Sería interesante hacer otro podcast con ese tema para explicar un poco lo que es el Big Bang, que le dicen la gran explosión, el surgimiento de la humanidad. Sería muy interesante. Mi especialidad es astronomía del sistema solar. No soy tan familiarizado con los detallitos del Big Bang, pero doy clase de astronomía y cubrimos todos los temas a nivel básico y pues ahí sí puedo dar unas ideas generales de cómo está la tendencia. Magnífico, me parece magnífico. Profesor, si usted tiene algo más que decir antes de despedirnos. Nada más, pues hacer mi publicidad de que yo también tengo un podcast que se llama Obsesión por el Cielo. Me imagino que vas a poner ahí en las notas del programa. Sí, lo voy a poner al final, voy a poner los links que usted me mandó para que las personas puedan ir a esos sitios. Llevamos ya 20 años con el programa, los últimos 10 años con podcast del programa. Hay como más de 500 programas, hablamos de astronomía y exploración del espacio. Y es temas así aleatorios. Por ejemplo, esta semana vamos a hablar de las 2 misiones que hablé que van a los asteroides, que ya una va de regreso y la otra está todavía allá en el asteroide. Vamos a hablar de los resultados de esas 2 misiones hasta la fecha. Entonces son temas aislados de astronomía y pues los invito a todo el mundo que nos escuche en Obsesión por el Cielo. Claro que sí, hay que ver ese programa porque es interesante saber lo que está sucediendo en el universo. ¿Qué hay científicos que están ocurriendo ahora para descubrir y llegar a conclusiones de cómo estamos aquí, cómo llegamos y quiénes somos? Exactamente. Porque de polvo estamos hechos y polvo volveremos a ser, pero algo pasó que nos convertimos en seres humanos y tenemos un cerebro para pensar y tenemos voluntades y cosas. Esa responsabilidad se lo dejo a los biólogos y a los psicólogos. Yo soy astrónomo nada más. Entonces, muchas gracias, profesor, por participar en el podcast y ya como lo dije, vamos a ponernos de acuerdo para hacer otro que sea más específico de este surgimiento de por qué no somos polvo, por qué vinimos del polvo en que nos convertimos. Bueno, muchas gracias, Mario, y pues hasta la próxima.